Esta historia es real. Sin embargo, algunos nombres y lugares pueden haber sido cambiados para proteger la identidad de sus verdaderos protagonistas. La muerte no entiende el milagro de la vida. Entre la vida y la muerte existe una delgada línea. La gran tragedia de la vida es que alguien te la arrebate sin tu permiso. Hola a todos. Gracias por acompañarnos. Como muchas de estas historias, empiezan con el hallazgo de un cadáver. Pues bien, ya tenemos un cadáver, el de Irene Garza. El cuerpo de Irene fue descubierto en un canal del Valle del Río Grande, el 21 de abril de 1960. En la posterior autopsia concluyó que había sido agredida sexualmente de forma brutal, antes de ser asesinada. La causa de la muerte fue la asfixia. El último día que fue vista con vida por última vez fue el 16 de abril de 1960. A la mañana siguiente fue denunciada a las autoridades como desaparecida. El descubrimiento del cuerpo de Irene fue gracias a la gran búsqueda por parte de voluntarios como nunca se había visto antes en el Valle de Río Grande. Conozcamos un poco a Irene Garza. Creo que se merece que la recordemos, por lo que luego os explicaré. Irene Garza nació el 15 de noviembre de 1934. Sus padres, Nicolás y Josefina, eran dueños de un negocio de tintorería en la ciudad de McAllen, Texas, en el condado de Hidalgo, en la región fronteriza del sur de Texas, conocida como el Valle del Río Grande. También tenían otra hija, Josie. Cuando Irene era adolescente, el negocio de sus padres habían tenido éxito y toda la familia pudo mudarse a un área más próspera en el lado norte de la ciudad. Se graduó en el McAllen High School. Los estudiantes blancos constituían la mayoría en la escuela, e Irene Garza fue la primera latina en convertirse en una majoret del equipo del instituto. Fue coronada Miss South Texas Sweetheart de 1958. Tenía 23 años. Y fue reina del baile en el Pan American College. En el momento de su muerte, Irene era maestra de segundo grado. Enseñaba a estudiantes indigentes en una escuela primaria, en el lado sur de McAllen. En ocasiones, con su propio dinero, compraba cosas que había niños no se lo podían permitir. En una carta escrita a una amiga, antes de su desaparición, Irene se describió a sí misma como extremadamente tímida, pero explicó que estaba muy satisfecha con su trabajo, al señalar que recientemente se había convertido en secretaria de la Asociación de Padres y Maestros. También le explicó
que estaba comenzando a sentirse más segura de sí misma. Miembro de la Legión de María, Irene se tomó muy en serio su fe católica. En su carta indicó que estaba encontrando consuelo al asistir a misa y a comunión todos los días. Irene vivía con sus padres. El sábado santo, 16 de abril de 1960, le dijo que se iba a confesar en la iglesia del Sagrado Corazón de McAllen. Irene a menudo destacaba en la congregación debido a su apariencia llamativa y siempre muy bien vestida. Recordemos que había sido Miss Reina del baile de 1958. Varios feligreses recordaban haberla visto alrededor de las 7 de la tarde en el templo esa noche. La belleza de Irene no pasaba desapercibida. Era sábado santo y caía una fina lluvia. Irene Garza, de 25 años, iba siempre impecable. Cuando sus padres no supieron nada de ella esa noche, se alarmaron bastante, ya que no era lo habitual en ella. Primero pensaron que se había quedado en la iglesia para la misa de medianoche. Sus padres, Nicolás y Josefina, fueron al departamento de policía de McAllen para denunciar la desaparición de su hija. La policía inició una investigación, ya que el 18 de abril empezaron a encontrar un rastro de pruebas que se extendía en varios cientos de metros por la carretera de McAllen. Los transeúntes encontraron el bolso negro de Irene, a pocos metros su zapato izquierdo y un poco más allá su velo de encaje. Las autoridades y los voluntarios iniciaron una búsqueda que fue la más grande en la historia del Valle del Río Grande en ese momento. Una mujer llamó a casa de Irene alegando ser Irene, diciendo que había sido secuestrada y llevada a un hotel en las cercanías de Hidalgo, pero se descubrió que la llamada era falsa. Como ya os he explicado al empezar el relato, y ahora lo explicaré más detalladamente, porque a partir de ahora la cosa tiene miga. El cuerpo de Irene Garza fue encontrado por un vecino del lugar llamado Arnold, quien comentó a la policía: primero pensé que era un saco flotando, pero luego me di cuenta de que era el cadáver de una persona, en un canal el 21 de abril en el área de a varios kilómetros de las evidencias que se encontraron. Los detectives notaron enseguida que la blusa que llevaba estaba desabrochada y que debajo no tenía ropa interior. Este dato era bastante elocuente. Por el examen post-mortem, los médicos forenses pudieron determinar que Irene Garza había muerto por asfixia. Había sido violada brutalmente mientras estaba inconsciente y fuertemente golpeada. Tenía moratones en ambos ojos y en el lado derecho de la cara. Cualquier evidencia física que pudiera delatar al asesino, como cabello, sangre o semen, parecía haber sido lavada durante el tiempo que el cuerpo permaneció en el canal. En la ciudad tranquila de McAllen, una maestra nativa había sido asesinada cuando fue a la iglesia. Era todo un escándalo. Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley interrogaron a cerca de 500 personas en varias ciudades alrededor, en Texas, incluidos delincuentes sexuales conocidos, compañeros de trabajo, familiares y exnovios de Irene. Llevaron a cabo casi 50 exámenes de polígrafo y ofrecieron una recompensa de $2.500 por cualquier información sobre su muerte. Poco después, los hombres de negocios del sur de Texas publicaron más tarde $10.000 en recompensas.
En el Valle del Río Grande nunca jamás se había ofrecido una recompensa tan grande hasta aquel momento. El sacerdote que escuchó la última confesión de Irene Garza, el padre John Bernard Fate, fue sospechoso poco después de su desaparición. El sacerdote de 27 años había estado en la iglesia desde que completó su formación en el seminario de San Antonio. Los miembros de la iglesia informaron que la línea de confesión del padre Fate se movió lentamente esa noche y que estuvo fuera del santuario varias veces. Cuando el canal fue drenado varios días después del descubrimiento del cuerpo de Irene, se encontró el visor de diapositivas de fotos de color verde del padre Fate. Los compañeros sacerdotes habían notado marcas de arañazos en las manos del padre Fate después de la misa de medianoche y dijeron que era irregular que Fate llevara a Irene a la rectoría de la iglesia para escuchar su confesión como había supuestamente hecho esa noche. La policía de McAllen inicialmente dijo que el padre Fate pasó las pruebas del polígrafo, pero luego se dijo que las pruebas no eran concluyentes. El padre Fate inicialmente negó haber escuchado la confesión de Irene en la rectoría, pero luego admitió haberlo hecho. Explicó su ausencia del santuario diciendo que se había roto las gafas esa noche. Dijo que a menudo jugaba con sus gafas con nerviosismo mientras escuchaba las confesiones. El padre Fate dijo que había regresado a la casa pastoral de su iglesia a poca distancia en coche para comprar otro par de anteojos y cuando llegó no tenía llave, por lo que tuvo que subir a la casa en el segundo piso arañándose en las manos mientras trepaba por el exterior de la estructura de ladrillos. Pero ¿había un pacto de silencio? ¿Había presiones por parte de la iglesia? ¿Había presiones de algunos estamentos? ¿La policía no podía o no quería avanzar? El jefe de policía local, Clint Mussey, dijo a la prensa: "No tenemos ninguna pista conveniente en este momento". ¿Qué quiere decir conveniente? En fin, dejémoslo aquí. 3 semanas antes de la muerte de Irene Garza, una estudiante llamada María América Guerra, de 20 años, había sido agredida sexualmente mientras estaba arrodillada en la barandilla de la comunión, en otra iglesia católica en el área, muy cerca del mismo sitio. Dijo que era un sacerdote y que la sorprendió por la espalda y le tapó la boca con un pañuelo, tirándola al suelo, y ella pudo morder fuertemente un dedo y poder escapar. La policía hicieron varias ruedas de reconocimiento. María no dudó en señalar al padre Fate en todas. Se rumoreaba que el padre Fate era el responsable, pero los líderes de la iglesia local enseguida desalentaron a las personas y familiares de considerar la posibilidad de que un sacerdote pudiera haber estado involucrado en un crimen violento. Vaya, pues sí que estamos bien. Pero cosas de la vida, el padre Fate admitió haber visitado a un sacerdote en esa iglesia el día del ataque de María América Guerra, pero negó haberla agredido. Qué coincidencia más extraña, ¿no? ¿No os parece? Más tarde fue acusado de violación, y el juicio terminó sin que el jurado se pusiera de acuerdo. En 1962, en lugar de enfrentarse a un segundo juicio, el padre Fate presentó una declaración de no oposición a un cargo de delito menor, de agresión agravada, y pagó una multa de $500. Después de los procesamientos legales, en el caso de María, el padre Fate fue enviado a Asunción Abbey,
un monasterio trapense en Missouri. Un abad le dijo al monje Dal Tacheny que el padre Fate había matado a alguien y le pidió que lo aconsejara durante unos meses y que determinara si Fate tenía la disposición para convertirse en monje. El monje Tacheny dijo que Fate confesó haber lastimado a una joven y asesinar a otra, pero dijo que no era su trabajo juzgar a Fate en ese momento. Acordaros de lo que acabo de decir. No era su trabajo juzgar a Fate en ese momento. La confesión de Fate no se informó a las autoridades en ese momento y estuvo encubiertamente escondida durante muchos años. Fantástico el sistema católico. Fate no se sentía cómodo con el estilo de vida monástica y fue enviado a Hemet Spring, Nuevo México, a un retiro de tratamiento para sacerdotes con problemas dirigido por los siervos del Paracleto. Después de someterse al tratamiento, Fate se unió a la orden y se abrió camino hacia un sitio de supervisor en el centro. El padre James Porter llegó al centro después de que se supiera que había comenzado a abusar sexualmente de niños en la década de 1960, y Fate lo autorizó para colocarlo en otra parroquia. Posteriormente, Porter fue expulsado y encarcelado después de abusar de hasta unos 90 niños. Como podemos ver y observar, los sacerdotes, contra más se explica de ellos, los abusadores van saliendo por todas partes, al menos en este caso. Fate dejó el sacerdote en la década de 1970. Se casó y se mudó en el área de Phoenix. Tuvo 3 hijos. También tuvo nietos con el tiempo. Trabajó en la Sociedad de San Vicente de Paúl como voluntario de caridad alimentaria durante 17 años. ¿Os acordáis que antes hemos hablado del monje Dale Tacheny, del monasterio trapense donde enviaron a Fate? Pues bien, vamos a saltar al año 2002. Tacheny le remordía la conciencia en sus entrañas y decidió que ya no podía mantener el secreto de confesión de Fate, pensando que el asesinato de Irene Garza había ocurrido en San Antonio porque Fate se había formado allí. Tacheny llamó a las autoridades de esa ciudad y ese año se reabrió la investigación sobre la muerte de Irene Garza. El investigador de los Texas Rangers, Rudy Jaramillo, se puso en contacto con el padre Joseph O'Brien, un sacerdote que había trabajado con Fate en el momento del asesinato de Irene. O'Brien dijo a un programa de televisión en el año 2000 que no sabía nada sobre la muerte de Irene Garza. Se suavizó con el investigador Rudy Jaramillo. Primero le dijo que había sospechado de Fate en ese momento, pero luego admitió que Fate había confesado poco después el asesinato. En el año 2002, el examinador que hizo el polígrafo a Fate dijo que aunque no fueron concluyentes las pruebas, siempre sintió todo el tiempo que Fate no había pasado la prueba. En ese momento también hay que contar que René Guerra estuvo como fiscal de distrito del condado de Hidalgo desde la década de 1980 hasta 2014. El fiscal René decidió no llevar el caso de Irene Garza ante un jurado hasta el año 2004. Pero atención con esto. ¿Os acordáis del monje Tacheny y de Joseph O'Brien? Pues no recibieron citación alguna. Y de Fate, el presunto asesino, pues tampoco recibió ninguna citación.
ninguno recibió citación de presentarse y el gran jurado se negó en rotundo a acusar a Fate. Es de risa a quién tenían que acusar. El gran jurado, si no tenían testigos, no tenían ni al acusado. Para tener más información, el padre Joseph O'Brien murió al año siguiente, 2005. Era uno de los testigos. El fiscal René Guerra se mostró reacio a revisar el caso, diciendo que la investigación policial inicial había sido de mala calidad, que el padre Joseph O'Brien sufría de demencia senil cuando fue interrogado y que no había pruebas físicas. También dijo que el investigador Rudy Jaramillo le había dado a el monje Tacheny de manera inapropiada la ubicación del asesinato después de que el monje dijera erróneamente que ocurrió en San Antonio. Como estáis viendo, el tiempo fue pasando y parece que las presiones por partes interesadas son muy fuertes. Pero la cadena se puede romper en cualquier momento. Y os aseguro que se rompe. Pero sigamos. Saltamos al año 2014. El juez de la Corte del Distrito Ricardo Rodríguez hizo campaña para destituir hasta entonces fiscal René Guerra de su cargo, y el caso Irene Garza surgió como la espuma, como un tema de interés. El juez del distrito Ricardo Rodríguez dijo que quería justicia para la familia de Irene Garza y esperaba dar un giro al caso si era elegido, cosa que finalmente ocurrió. Pues ya lo tenemos, la cadena se ha roto. Veremos toda la porquería que sale de tantos años de espera y de presiones. En los días posteriores al anuncio de la votación, René Guerra, el que era hasta entonces fiscal, quiso nombrar a Ricardo Rodríguez como fiscal especial en el caso de Irene Garza. Pero Ricardo Rodríguez se negó en redondo diciendo que prefería revisar las evidencias una vez que tomó el control absoluto de la oficina del fiscal del distrito en enero del 2015. En abril anunció que el caso de Irene Garza quedaba nuevamente abierto, sin mencionar a ningún sospechoso ni dar más detalles ni pistas sobre nuevas pruebas. Solo dijo que varios empleados de su oficina estaban trabajando en el caso. Finalmente, el protegido por la Iglesia y otras instituciones, el autor del crimen fue preso 57 años después. En febrero del 2016, el ex sacerdote John Bernard Fate fue arrestado en Scottsdale, Arizona. Tenía 83 años de edad. En el momento de su arresto y usaba un andador cuando compareció ante el tribunal. Fate fue extraditado a Texas en marzo del 2016 y encarcelado en el centro de detención de adultos del sheriff del condado de Hidalgo. Se declaró inocente. La fiscalía solicitó una fianza de $750,000, mientras que el equipo de la defensa pidió una fianza de $100,000. Y agregó que Face tenía cáncer de riñón y vejiga en estado 3. Pero el juez Louis Singletary iba fuerte con el asunto y estableció una fianza de $1 millón. Las audiencias sobre el estado del caso se llevaron a cabo en junio y noviembre del 2016 y el proceso de descubrimiento estaba en curso en noviembre. En febrero del 2017, un juez fijó la fecha del juicio para finales de abril del 2017 y Fate permaneció bajo supervisión médica en la cárcel del condado de Hidalgo. En abril, la defensa de Fate solicitó un cambio de sede
porque creía que su cliente no recibiría un juicio justo e imparcial en dicho condado. Presentaron un documento de 700 páginas con evidencia que muestra que los reporteros presuntamente condenaban a Fate como un asesino y que la única razón por la que evitó el enjuiciamiento durante años fue porque la Iglesia Católica lo protegió. Bueno, pues ahí lo tenemos en un documento público. En algún momento de marzo, el monje Tacheny testificó contra Fate en declaración cerrada. Esto fue permitido por la ley de Texas, dada la edad del testigo y el conocimiento exclusivo del caso. El 24 de mayo, el juez Singletary escuchó los argumentos del demandante y de la defensa sobre la solicitud de cambio de sede. El 7 de junio, el juez denegó una solicitud de cambio de sede por considerar que el imputado no pudo probar que existía perjuicio en su contra en la comunidad de Hidalgo. El 19 de julio, Fate compareció ante el tribunal para una audiencia preliminar. Se esperaba que el juicio comenzara el 11 de septiembre. Sin embargo, un día antes el tribunal decidió retrasar el juicio debido a conflictos de programación, pues uno de los abogados de Fate estaba defendiendo a otro sospechoso de asesinato de alto perfil peligroso en el condado de Hidalgo. Fate compareció ante el tribunal el 11 de septiembre, por primera vez sin uniforme de prisión, esperando enfrentar un juicio esa misma semana. La fase inicial de selección del jurado se realizó a mediados de septiembre. El juicio se retrasó hasta mediados de octubre. El 30 de octubre, la defensa de Fate presentó una moción de aplazamiento. La selección de jurado se restableció el 14 de noviembre y la fecha de juicio, el 6 de noviembre, se trasladó al 28 de noviembre. Por fin, el 7 de diciembre, John Bernard Fate fue condenado por el asesinato de Irene Garza. En la fase del procesamiento, el abogado defensor de Fate pidió que se le diera la libertad condicional, citando su falta de condenas por delitos graves desde la muerte de Irene Garza. Pero la fiscalía pidió una sentencia de 57 años que era un símbolo del tiempo transcurrido desde la muerte de Irene Garza. Pero el 8 de diciembre del 2017, el jurado pronunció una sentencia de cadena perpetua. Una ironía del destino a estas alturas de la vida. Fate salió de la sala del tribunal con su andador y solo. No había nadie de su familia para acompañarlo. Fate fue encarcelado en la unidad Steele a 16 kilómetros al norte del centro de Huntsville, Texas. El 12 de febrero del año 2020, 2 años y meses después, el expárroco John Bernard Fate murió por un infarto agudo de miocardio. Tenía 87 años de edad. Fate tuvo en todo momento más ayuda de las autoridades eclesiásticas para evitar la cárcel que jamás tuvieron la familia de Irene Garza. Finalmente, os pregunto, según la Iglesia Católica, cuando se muere, dice la religión católica que el alma se va al purgatorio y luego al cielo o al infierno. ¿El alma de Fate, dónde creéis que puede ir? Gracias por acompañarnos y hasta el próximo vídeo.